Bienvenidos. Vamos a hablar de uniones en celosías trianguladas. Las celosías trianguladas, como sabéis, son estructuras geométricamente indeformables, por lo que sus elementos están sometidos a esfuerzos predominantemente axiles. Vamos a comentar qué tipologías puede existir de este tipo de uniones y cómo plantear su análisis y comprobaciones. Comentaremos las celosías trianguladas formadas por perfiles abiertos, perfiles en T y perfiles tubulares. Los elementos que constituyen los cordones, montantes y diagonales de una celosía triangulada pueden estar formados por diversos tipos de perfiles: dobles angulares, perfiles en T o perfiles tipo IPE o tipo H para los cordones, angulares simples, perfiles en I, dobles angulares o dobles perfiles en U para los montantes y diagonales. Asimismo, las celosías pueden estar formadas por perfiles tubulares, circulares, cuadrados o rectangulares. De una manera general, se pueden clasificar los perfiles que constituyen una celosía en perfiles abiertos, angulares, perfiles en I o en H, o perfiles en T, perfiles en compuestos, como puede ser un doble angular o un doble UPN, o perfiles cerrados tipo tubo. La elección de un tipo de perfil u otro depende de varios factores: los esfuerzos a los que está sometido el elemento, el tipo de unión que se quiera realizar, soldada o atornillada con cartelas, criterios constructivos o económicos. Por ejemplo, en ese sentido, las secciones tubulares son más caras que las abiertas, pero su pintado y su conservación son más baratos, y a la apariencia formal que se desee dar a la celosía. De una manera general, las uniones en celosías trianguladas pueden ser de las siguientes tipologías: unión frontal, en la que un elemento, el montante o la diagonal, acomete contra el cordón; unión por solape, montantes y diagonales solapan con el cordón; o unión mediante cartelas, en las cuales hay una cartela, una pletina metálica, que hace de transición entre el cordón superior o inferior y las barras de relleno, montantes y diagonales. Una de las tipologías más habituales de celosías trianguladas, fundamentalmente en el caso de luces importantes o cargas elevadas, es mediante la utilización de perfiles abiertos tipo I o tipo H. Según la disposición de los cordones, podemos tener cordones verticales, de manera que las barras de relleno acometen contra las alas de la pieza del cordón, o cordones horizontales, de manera que las barras de relleno acometen contra el alma de la pieza del cordón. Es importante señalar que, como los cordones están principalmente sometidos a esfuerzos axiles, no tiene apenas influencia en la resistencia de la celosía la disposición del cordón vertical o tumbado, contrariamente a lo que ocurre en una viga, donde los esfuerzos predominantes son de flexión. En este caso, el cordón estará únicamente sometido a esfuerzos de flexión locales debidos a un apoyo de las correas fuera de los nudos de la celosía. En función de la configuración y el nivel de esfuerzos de la unión con perfiles abiertos, puede ser necesario recurrir a disponer rigidizadores y cartelas. En el caso de disposición vertical de los cordones, los montantes y diagonales aplican los esfuerzos sobre el ala del cordón y se puede producir abolladura de las alas o del alma. De manera general, se puede comprobar el espesor mínimo que deben tener las alas y el alma del cordón para que no se produzca abolladura mediante las siguientes expresiones, que dependen del ancho y el espesor de las alas de la diagonal, puesto que se considera que los esfuerzos se transmiten a través de ellas. Así, esta expresión determina el espesor mínimo que debe tener las alas del cordón para que no se produzca abolladura de las mismas. Esta expresión depende del ancho y del espesor de la diagonal, o del montante en su caso, que acomete contra el cordón. De manera similar, la siguiente expresión determina el espesor mínimo que debe tener el alma del cordón para que no se produzca abolladura del mismo. Esta expresión depende asimismo del ancho y del espesor de la diagonal o del cordón que acomete contra él, así como del término K, que es la suma del espesor del ala del cordón y del radio de acuerdo, y del ángulo phi con el que acomete la diagonal contra el cordón. En caso de que alguna de estas expresiones no se cumpla, se deben disponer rigidizadores según los siguientes esquemas. En el primer caso, los rigidizadores
se disponen en continuidad con las alas de la diagonal, con un espesor igual al de la diagonal. Estos rigidizadores evitan tanto la bolladura de las alas como del alma del cordón. En algunos casos, como vemos en la parte inferior de la imagen, se puede disponer el rigidizador en paralelo al alma del cordón, de manera que los esfuerzos se transmiten a las dos alas, superior e inferior de la viga, por lo que es como si tuviéramos un ala del doble espesor. En este caso, el alma no queda rigidizada, por lo que debe satisfacerse la expresión anteriormente comentada. En el caso de que la longitud de soldadura de los cordones no sea suficiente para transmitir los esfuerzos axiles, es necesario disponer cartelas que aumenten la longitud de los cordones de soldadura. Estas cartelas se pueden colocar en el eje de los perfiles, según se aprecia en la figura, soldándose la cartela a ambos lados. O bien mediante la disposición de dos cartelas laterales. Esta solución presenta una mayor dificultad constructiva para realizar la soldadura de los perfiles a la cartela, aunque tiene la ventaja de que pueden actuar como rigidizadores de las alas del cordón principal y presentan además una apariencia estética que en ocasiones puede resultar conveniente. Perfiles en T. La unión más habitual de las celosías formadas por perfiles en T y por angulares es mediante solape, de manera que los montantes y diagonales, formados por un angular o por un doble angular, solapan sobre el alma del cordón, que está a su vez formado por un perfil en T, que puede ser bien un perfil en T o bien medio perfil abierto tipo IPE o HB. En este caso, hay que comprobar que la longitud de soldadura de los montantes y diagonales que solapan sobre el cordón es suficiente, disponiendo, en caso contrario, cartelas que permitan aumentar esa longitud de soldadura. En el caso de disponer cartelas, estas deben tener los siguientes espesores mínimos recomendados dependiendo del nivel de carga que deban transmitir, comprobándose además de manera general que la sección de la cartela sea mayor que el área de la barra o de las barras que se conectan al cordón. Si el espacio libre de la cartela entre el cordón y las barras de relleno, indicado como F en la figura, es menor a 5 veces el espesor de la cartela, no será necesario comprobar el bandeo de la misma. Muchas gracias. Seguiremos comentando uniones de celosías trianguladas formadas por perfiles tubulares.